Hola Aníbal, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Primero quiero agradecer tu presencia, Aníbal Núñez, escritor de la provincia de Corrientes, de nuestra amada Argentina. Buenas tardes. Hola Dani, ¿cómo estás? Un placer, gracias por la invitación. Así que nada, estamos aquí a las órdenes, a las preguntas, abierto a todo. No, gracias a vos, la verdad que es un placer tenerte, es la primera vez que vamos a tener esta clase de charla, porque si bien yo te conozco, charlamos poco, no conozco en profundidad tus obras, tu obra en particular, y imagino que las personas que nos estarán escuchando quieren saber de qué trata, cuándo lo escribiste, sobre todo qué edad tenés, porque sos muy joven. Ay, gracias. No, sí, tengo apenas 24 años recién cumplidos. eh, y nada, aquí estamos transitando en el mundo de la literatura como se puede, porque es lo que me apasiona básicamente. Y siempre me ha acompañado en todo momento la literatura. Como soy de Santo Tomé Corrientes, bueno, para darte un panorama así, nosotros tenemos una biblioteca pública acá en Santo Tomé, y que siempre fue el lugar de hacer las tareas la biblioteca. Y era el único lugar donde todos nos encontramos para hacer las tareas o los trabajos prácticos. Y bueno, a muchos por ahí les parecía engorroso, pero bueno, era el único lugar hasta que, bueno, después vino el internet, la computadora y todas las cosas. Y cuando yo digo que siempre me acompañó la literatura es por eso, porque si bien yo iba a la biblioteca, hacía las tareas, hacía los trabajos prácticos como todo niño nerd, siempre me quedaba un rato más porque me encantaba el rincón que había y que sigue estando todavía el rincón para la lectura de los niños. Y bueno, y ahí pues creo que comenzó toda la literatura, que comencé a leer esos cuentos, los clásicos, y después, bueno, fui avanzando, pero más que nada fue ese punto que tenemos acá en Santo Tomé lo que comenzó con todo. Entonces podemos decir que tu trayectoria literaria empezó en la adolescencia, es decir, incursionaste en una adolescencia o eras mucho más chico cuando dijiste, siento algo por los libros. No, fue era mucho más chico, creo que estaba en segundo grado de primaria, sería la primaria. Fue allí que siempre estuve acompañado de la literatura en el sentido de que leía un cuento o me gustaban mucho las clases de teatro, de música, porque justamente de música pues teníamos que leer y analizar, y de teatro porque lo teníamos que representar. Y me fascinaba mucho, más que plástica, porque para dibujar soy pésimo. Y, y nada, y sí, fue creciendo durante toda mi etapa de la primaria, bueno, hasta en la secundaria, que creo que fue a los 13 o 14 años cuando hizo clic, y comencé a escribir como uno puede decir, bueno, tengo conciencia de lo que estoy escribiendo. Si bien antes escribía, tal vez no tenía un poco conciencia de lo que yo estaba haciendo, por ahí era más imitación, lo que uno suele hacer a sus comienzos, pero sí, más o menos en esa ingresando a la adolescencia donde hice un clic y dije, bueno, estoy haciendo esto y creo que esto tiene sentido. Y entonces, en esa adolescencia donde empezaste la germinación, si se quiere, de esta primera novela. Sí, en realidad me cuesta mucho a mí escribir, o lo que se dice escribir una novela, o lo que se entiende por novela ahora, ¿no? A mí me gusta más los cuentos y más que nada me encanta y adoro la poesía. Siempre digo que si quieren comenzar a leer literatura, siempre aconsejo que lean poesía porque es lo más lindo que hay y también despierta en uno los sentimientos y te hace ver otras cosas, te hace ver que la palabra amor, por ejemplo, no va a aparecer siempre como amor, sino que va a aparecer una metáfora un poco extraña y vas a tener que buscar qué significa y hay todo un trasfondo y hay construcciones que tiene la poesía que te demuestran que en 3 o 4 palabras o en una frase muy corta encierran todo un mundo, inclusive todo un mundo que puede tener una propia novela, ¿no? Y por eso siempre digo que lean poesía porque esa es la magia que da la poesía. Pero sí, mi primera obra es una recopilación, básicamente, yo lo llamo como una antología de
de cuentos y poemas. 19 poesías y 8 cuentos. Bien, y si tenemos que decir que nos cuentes un poquito de este libro, el título, si tenés el libro y lo podés mostrar, Sí, bienvenido. sí. Este libro tiene una historia, se ve primero. Ah, sí, ahí. Bien. Creo que No te todos olvides de quienes... pensar y recordar. Sí, 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 sí. Creo que todos quienes comenzamos con la literatura y, y queremos tener, y tenemos el sueño de publicar, y quienes lo logramos, sabemos que cuesta. Me imagino también por vos, porque yo sé que tenés tus 2 obras publicadas y sé que también todo tiene un costo y todo es un sacrificio. En este caso particular, yo estuve prácticamente, sin mentirte, creo que 3 años ahorrando el dinero. He hecho rifas con ayuda de amigos y amigas, con ayuda de algunos comercios también hemos conseguido muchos premios para bonos, he vendido comida, eh, hasta tener un monto total para la publicación. También me acuerdo que antes de publicar creo que me faltaba una pequeña cifra y mi papá me ayudó con esa pequeña cifra. Y bueno, pude firmar el contrato que específicamente esta es tinta libre, y pude publicar este No te olvides de pensar y recordar, y que yo todavía cuando lo miro todavía me emociono porque no puedo creer todo lo que pasé y que eso ya esté allí, ya esté en físico, y decir, ay, mira, acá está, o sea, ya está, y no, es increíble. Y No te nada, olvides de pensar y recordar. sí, Es un título bastante, si se quiere, presta muchos pensamientos, ¿sí? En el lector, de decir, no te olvides de pensar. Estamos en un mundo que dejó de pensar, en personas que dejaron de pensar para hacer seguir ciertas rutinas de la vida, es lo que yo pienso, porque no leí todavía tu obra, eh, y son alusiones que tengo. No sé, vos decime si estoy errada o no. estás bastante próxima. Pero básicamente, a ver, yo tenía un cuento que creo que lo escribí a los 12 años, no recuerdo, no tengo más el cuento, pero sí me acuerdo del título. Y el título de ese cuento era Una historia para olvidar, un consejo para recordar, y una frase para pensar. Un poco estrambótico este título, no sé qué me habrá pasado, pero me acuerdo que así comenzaba ese cuento. Y quise poner ese mismo título al libro, pero lo achiqué, porque uno, porque iba a ser muy largo, y otro, creí que No te olvides de pensar y recordar iba a tener un poco más sentido. Ahora, ¿de qué va? Eh, Nosotros estamos hoy, somos seres, somos personas conscientes, pensantes, muchos estudiamos, muchos otros trabajan, otros ya tendrán su vida, otros hacen todo eso junto, pero siempre estamos parados en un mismo lugar. Y muy pocas veces nos cuestionamos de dónde salen ciertas cosas. Por ejemplo, cuando alguien dice que está angustiado, ¿no? Dice, hoy estoy angustiado. Pero muy poca gente sabe que la palabra angustia tiene un origen. Y muy pocos saben que también eso viene de angosto, algo pequeño que está apretado en el interior de algo. Y por lo general siempre se asocia eso a la angustia, porque es esa sensación de que estás ahogado en ti mismo. O sea, tu propio ser, tu propio sentir está preso porque no puedes realizar algo. Entonces, esto es como un ejemplo general, ¿no? Para decirte que muy poca gente se pregunta de dónde vienen ciertas cosas o ciertas palabras que conviven en nuestro día a día. Entonces, lo que yo básicamente quise hacer es eso, ¿no? En todos los cuentos, específicamente los personajes, si bien no son cuentos entrelazados, no hay un personaje que los guía en todos los cuentos, pero sí hay un hilo que es un hilo de la existencia, por así decirlo. Eh, Intentan buscar el origen de algo y se encuentran que no pueden entender el origen de esa
concepción porque el ser humano no está listo para entender la totalidad de todo lo que le rodea. Entonces, al ser un ser humano que nosotros no estamos listos para muchas cosas que inclusive nos están pasando actualmente, que no estamos listos, entonces, ¿qué nos deparará a futuro? O sea, entonces, ¿cuál sería la clave? Es centrarnos, saber quiénes somos, ¿sí? Es decir, no olvidar de dónde venimos, siempre pensar bien las cosas que queremos hacer y siempre recordar las buenas enseñanzas que nos han dejado nuestros antecesores y, ¿por qué no?, para quienes leemos la literatura, ¿no? Y eso también lo traslado un poco a los poemas porque las poesías, en este caso, tienen un tinte mitológico, metafísico, pero ¿por qué? Porque la mitología fue el primer, por así decirlo, fue la primera manifestación que tuvimos nosotros como sociedad humana para explicar el por qué. Entonces, por eso lo ordené así. La primera parte son todos poemas con tinte mitológico y metafísico, y la segunda parte son todos estos cuentos donde el hombre intenta buscar ese porqué. Básicamente. Y me da una idea de mucha filosofía, y sobre todo la palabra recordar, que es volver al corazón, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sí? Exactamente. Como que tiene ese tinte también poético, filosófico. Sí. Sí, también más que nada porque mucho de lo que está escrito ahí son cosas que ya las he escrito esto cuando te contaba, ¿no? En esta adolescencia donde me hizo clic. Pero obvio, cuando ingresé al profesorado de lengua y literatura acá en mi localidad, lo que hice fue retomar todo eso que escribí y los seleccioné, los reescribí y los corregí según lo que yo también había aprendido y lo que me había brindado la carrera y todas las personas que yo conocí en la carrera. Y sigo diciendo y me sigo dando cuenta que soy una persona que no sé absolutamente nada, porque siempre hay alguien que te enseña algo y eso te lleva a otro lado. Es como cuando abrís el Google Chrome y abrís pestaña, 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 pestaña. Bueno, la vida es así. O sea, abrimos muchas pestañas. Algunas nos servirán, otras no, pero lo importante es rescatar el qué de cada cosa. Y tratar, bueno, de dar lo mejor, siempre. Entonces estás estudiando la carrera del profesorado en lengua y literatura. Sí, sí. ¿No sos profesor todavía? No, me faltan poquitas materias. Poquitas 3 materias. Entonces tendremos profe de nuevo entonces. Sí, ¿Y sí, te sí. dedicas a otras actividades, aparte de estudiar esta carrera y trabajás? No, por el momento no trabajo, busco, pero está muy complicado todo. Pero sí, me dedico a otras cosas. A ver, tengo otras pasiones. A ver, me gusta mucho la cocina. Inclusive estuve estudiando gastronomía, hice un año de gastronomía, pues bueno, por cosas de la vida lo tuve que dejar. Eh, pero sí, mi otra pasión es la gastronomía. Y sí, también ayudo mucho acá en Santo Tomé a un coordinador guardafauna de acá, de mi localidad, que se llama Ricardo. Nosotros tenemos acá una reserva ecológica natural, se llama Tajipotí, la Pacho en Flores Guaraní. Y bueno, estamos ahí con el tema de conservación de especies. Bueno, este año fue especial, pero años anteriores llevábamos colegios, inclusive a personas grandes, adultos mayores, para que visiten la reserva, se contaba un poco el lugar, el origen, la historia, algunas especies de flora, algunas de fauna, y también eso era un vínculo para mí, para conectarme con lo terrenal, por así decirlo, porque tanta literatura, tanta libro, por a veces a uno le agobia. Entonces ese era como mi otro cable a tierra. Y son esas 3 cosas que siempre he realizado. Sí. ¿Y sentís que la influencia es fuerte al momento de escribir? Sobre todo esto de esta ayuda al ambiente. Sí,
Sí, y no me di cuenta, creo que meses después que publiqué y que lo tomé y lo leí, porque a mí me costó tomar el libro y decir que esto era mío, ¿eh? Porque cuando yo lo llegué es como que a veces uno no lo puede creer y sin embargo está. Y después yo un día me acuerdo que me senté, abrí y lo leí y dije, güey, esto es mío, con buenas o malas es mío, pero y bueno, es inexplicable. Pero ahí me di cuenta que, por ejemplo, hay mucha incidencia de que esto que te explicaba del origen de esta cosa de existencial que uno de los personajes de los cuentos, bueno, de que no encuentran el porqué, pero ¿por qué no lo encuentran? Porque también la naturaleza pone un parate, o sea, se pone de pie y dice, hasta acá llegás, porque tal vez si vos llegás a descubrir algo de más, también nos puede perjudicar y nosotros también nos podemos defender porque todos somos uno, a fin de cuentas. O sea, nosotros necesitamos el árbol de nosotros. O sea, es la vida. Pero sí, sí, tiene influencia, sí. ¿Y alguna anécdota que recuerdes al momento de presentar tu libro? Más que nada por tener esto de llevar al lector a pensar más allá de su existencia, de pensar en ese futuro, de pensar de pensarse en el presente. ¿Tuviste alguna anécdota? Sí, seguramente, anécdotas habrás tenido, pero una en particular que nunca vas a olvidar. Sí, eh, fue bastante graciosa. Me acuerdo que yo fui la primera vez a Buenos Aires, a la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires en el 2018. Eh, y de la segunda vez que fui fue en el año siguiente, en el 2019, es decir, el año pasado. En el 2019 yo en abril fui y en abril encontré el stand de la editorial y yo me acuerdo que estuve 3 días en Buenos Aires visitando la feria y recién el segundo día me animé a pasar por el stand de la editorial y no vi mi libro. Y medio que me decepcioné un poco porque no lo había visto. Y había una chica allí, una chica cordobesa creo, no recuerdo muy bien, y estuvimos hablando así un rato que me decía que era una editorial independiente, bueno, como un poco de propaganda. Y estaba abriendo cajas nuevas que le llegaron y le llegó una caja inmensa y le dijo, ¿me ayudas a abrir? Como estaba ahí, se ve que tuvimos buena química, le dije, bueno, está bien, te ayudo. Abrimos. Cuando abre la caja, el primer libro que veo es el mío. Estaba así, como diciendo, acá estoy. Y, y en ese momento, no sé qué pasó. Yo creo que el mundo se paró, pero la chica me decía, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Quieres agua? Porque o me vio pálido, o vi un fantasma, o estaba, no sé, post-mortem, pero yo estaba ahí intocable. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sentate, ¿querés agua? Y después agarró creo que un folletín y como que me quería dar aire porque no sabía qué hacer. Y yo lo único que me acuerdo es que yo le señalaba así, decía así, y ella tardó en entender, después me dijo, vos sos Aníbal, de este libro, y yo le decía, sí, 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 pero no me salía a decir sí, sí, sí. Y bueno, y ahí bueno, me abrazó, me felicitó, y bueno, que no sabía, y bueno, ahí nos conocimos, bueno, ella había sido una de las encargadas de la corrección, yo nunca caí, bueno, y ahí fue que nos conocimos y nada, me sacó esa foto que yo había publicado que había recibido el libro. Pero ese día transpiré todo el día. ¿Tuviste la oportunidad de presentar entonces tu libro en la feria en Buenos Aires? Sí, más que presentar, tuve la posibilidad de verlo y que la gente lo vea y yo estuve sentado ahí un rato y lo pudieron ver, pero no fue una presentación como tal porque obviamente yo no había dado el aviso que iba a ir a Buenos Aires y bueno, ellos tampoco lo sabían. Aparte, con el tema económico hoy en día no sabes si vas o no vas, vas o no vas y a veces si vas es último momento y por ahí ya hay un cronograma ajustado.
Entonces no fue una presentación como tal, pero yo lo sentí como un primer encuentro de lo que pudo ser una presentación. Y después sí vinieron muchas más presentaciones acá y en otros lados que la verdad agradecido a la vida por todo. Y tu gente, las personas que te rodean, el lugar donde estás, ¿cómo recibieron la noticia de esta primera obra? La mayoría me dijo que se sorprendió. ¿Pero por qué? Porque estamos acostumbrados a que el escritor y quien publique sea una persona que ya tenga una vida hecha. Por ejemplo, ¿no? Un profesor jubilado o una persona ya adulta, digamos, de 38, 45 años. O sea, acá el concepto de escritor estaba arraigado a eso, no a que alguien joven pueda interesarse en las letras y que además de interesarse pueda llegar a publicar. Entonces cuando llegó esta noticia, eh, fue un boom porque o sea, soy joven, he publicado y muchos no me conocían, y ahí comencé a hacerme conocido y a la gente le sorprendió bastante. Y para ser sincero, si fuera por mí, eso quedaría en Buenos Aires y nada más lo que pasó ahí o la publicación. No soy mucho de hacer publicidad específicamente porque me cuesta, pero le debo mi gran publicidad en esos primeros meses del año pasado a mi hermana, porque mi hermana le levantó el tubo y llamó a todos los canales locales, a todas las radios, a todos lados, para que yo pueda, en una semana estaba dando vuelta por todo el pueblo, yendo de radio en radio, pero nada, así es. Pero sí, lo recibieron con bastante sorpresa. ¿Y tenés algún proyecto en mente de un segundo libro? Sí, proyectos siempre hay. El tema es que llegue el momento adecuado. Yo no soy una persona que se apura por publicar. Yo todavía estoy emocionado con este y ya pasó más de 18 meses. Eh, Miento, más de un año y medio por ahí, más o menos creo. Y no estoy apurado en publicar. Si llega el momento a futuro de hacerlo, lo haré con mucho gusto, pero prefiero que salga algo lindo que me satisfaga primero a mí y que después le llegue al lector. Porque yo no me sentiría contento con publicar algo que para mí me convenza en un 70-85%, porque no estaría feliz con el producto. Eh, Así que nada, sí, obviamente me gustaría publicar cuando pueda otra antología, pero ya que sea solamente narrativa, es decir, solo cuentos, y después, más adelante, tal vez poesía. Eh, pero este es el primero y por ser el primero quise poner un poco de esos dos mundos que me gustan, que son la poesía y la narrativa. Después veré qué camino tomaré. Pero si partimos también, por ejemplo, de una novela me cuesta en el sentido de que no me gusta alargar tanto las cosas. Yo si tengo que llegar a un punto, ya trato de que sea conciso y que lo puedas leer lo más rápido y lo más a gusto posible. Eh, no soy de hacer tantas líneas argumentales para una sola historia. Que admiro a la gente que lo puede hacer, indudablemente. ¿Nos recordás la edad en la que publicaste entonces el libro? ¿Tenías 23 o 22? Sí, como soy ese ¿Y esto cómo afectó tu carrera? bien, bastante bien, lo recibieron bien. Como yo te había dicho, fue una sorpresa para todos, inclusive para quienes estaban en el profesor, mis profesores del profesorado, valga la redundancia. Sí. Eh, pero una de esas profesoras fue mi profesora en la secundaria, así que sabía que me gustaba escribir y ella había leído un par de cosas mías y, y se emocionó mucho cuando publiqué y bueno, además está decir que ellos me abrieron todo el espacio de la institución para yo publicarlo y acogieron a mi familia ese día de la publicación y mis compañeros y amigos de la carrera fueron increíbles ese día, así que nada. Y, eso. Y la verdad que acá el instituto tiene un salón de actos del tamaño casi de un teatro, o sea, imagínate lo que fue. Fue una noche más. Sí, imagino que esa noche no la vas a olvidar nunca más. No, Bien, no.
Me gustaría que le hables al futuro, al escritor que está, está del otro lado, que te está escuchando, que sabe de tu existencia, tal vez está a la vuelta de tu casa y nos anima a golpear la mano en tu vereda y decirte, Aníbal, ¿me das un consejo? ¿Cómo empiezo? ¿Sí? Y lo primero que nada, yo cuando alguien me dice cómo puedo publicar, porque me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. Y te lo contesto desde ese ejemplo. Siempre y cuando vos te sientas feliz que ese producto final, que esas palabras en verdad son así, es decir, que sentís que ahí hay una fuerza sentimental que va más allá de lo que vos puedas comprender, yo creo que ahí ya vas a estar listo para publicar. Y te explico por qué. Porque primero te tiene que gustar a vos. Si a vos no te gusta, no le va a gustar a nadie, por más que al otro le guste. Porque vos sos el que vas a estar negado. Entonces, primero que te gusta a vos. Escritores somos todos. La vida nos enseña a transitar y a escribir. A algunos les saldrá bien, a otros no tanto. Pero eso no significa que vos no puedas. Si querés mejorar, siempre tenés que leer. Y la lectura te llena de una cultura que no te la saca nadie. Ni siquiera de muerto te sacan la cultura porque, ¿por qué? Porque inclusive vas a perdurar en la inmortalidad por lo que has hecho y te vas a ser recordado por esa cultura que brindas. Entonces, cuando un escritor publica, sabe y tiene que tener en claro que va a ser inmortal, porque el papel va a estar, y ese es el peligro que corremos nosotros, porque muchos dicen, bueno, vos escribís, claro, pero quiero que lo que esté ahí no dañe a nadie, sino que te ayude a formarte, y no tal vez formarte, pero tal vez indirectamente te dé un consejo y te digas, bueno, está bien, es así. Entonces, si vos sentís que es el momento, si vos sentís que esto es lo tuyo, si vos sentís que las palabras que estás escribiendo te llenan a vos y llenan a tu círculo más próximo y todos te dan el ok, eh, mandarle para adelante. Y si igualmente sentís que eso está perfecto y en tu alrededor nadie te apoya, igual seguí adelante. Porque siempre va a haber alguien que va a tomar crédito de eso y te va a decir, che, me encanta lo que haces. Y es ahí donde uno tiene que ir. Qué hermoso, la verdad que me sentí muy identificada porque no tiene tanto temor de lo que dirá el otro y tiende a esconderse, a decir, no, lo que yo hago no está bien. Es decir, yo, si bien yo publiqué 2 obras, estoy con la tercera en edición, hasta este momento como que me hacen dudar de lo que estoy haciendo, ¿entendés? Y sin embargo, cuando pienso en mi novela, en lo que me costó, el tiempo que invertí, eh, el entusiasmo con lo que uno lo hace, eh, es increíble y el otro no lo va a entender nunca. ¿Viste? Es lo mismo con el futbolista, con el cantante. A nosotros nos gusta la tinta y el papel, y los libros. Y para Sí, sí. nosotros eso es lo fundamental. Y encontrar gente joven como vos, eh, si bien no nos llevamos un año, creo, de diferencia, eh, es increíble y siempre destaco eso de nosotros porque tenemos que seguir y dejar de lado, o sea, que no nos imaginen por ser jóvenes y pensar que no sabemos nada, ¿sí? Porque Absolutamente. sabemos, estamos luchando igual que ellos la lucharon en su momento. Así Y que bueno, vos mismo lo acabas de decir que, o sea, cuesta. Una novela no sale por una idea o por un diálogo que soñaste. Muchas veces sí, pero ¿qué pasa? Hay que hacer un contenido y a veces ese contenido es estudiado y eso se debe valorar. Y uno jamás debe dudar de lo que sabe. Siempre que tiene que estar consciente de que lo que sabe es eso. Se puede hacer algunas interrogantes, puede haber alguna otra especulaciones, pero nunca dudar, porque por algo uno lo está haciendo y sale de acá, del corazón, del cocoro. recordar. ¿Sí? Bueno, Aníbal, quiero agradecerte una vez más
estos minutos de charla que pude tener con vos. Espero que les sirva a las personas que nos estuvieron escuchando para conocerte un poquito, que te busquen por las redes sociales y que se Sí, contacten. sí, no, primero agradecerte a vos por el espacio y nada, esto sirve, siempre sirve para quienes somos independientes, siempre sirve el intercambio de ideas. Y por favor vayan a leerla a esta chica que es increíble. Búsquenla porque, no, aparte te veo que sos una chica que lucha y que lo hace porque lo siente, porque le sale del alma y se valora mucho eso. Y nada más que agradecerte a vos y por el espacio. No, no resta Gracias, otra palabra Aníbal. de agradecimiento. Yo también, súper agradecida con todo. Te espero el momento de conocerte en persona porque no nos conocemos, así que Se a va a seguir llegar. escribiendo. No, gracias. Te Gracias. mando un abrazo. No, gracias. Un beso.